La parte psicológica estaría cómo se está produciendo ese discurso y cómo se está entendiendo ese discurso. Entonces, Theo Van Dyke dice, hay una parte social, ¿no? Porque hay una parte de interacción social en que tú hablas con una persona más joven, con una persona de tu misma edad, con una persona de mayor jerarquía, con una persona de mayor poder. Esa es la parte social. Y la parte cognitiva son todas estas reglas para que se entiendan y se comprendan los discursos. Entonces, veíamos en la parte notacional que muchas veces tiene que tener determinado tipo de puntuación, tiene que tener determinado uso sintáctico, uso semántico y también que tú manejes un determinado tipo de género, ¿no? Si es narración, si es descripción, si es información, si es sustento literario o si es un texto periodístico, ¿no? Entonces, en la parte de la psicología, en la parte de la cognición, tienes que ver cómo se produce y cómo se recibe ese texto. Entonces, tiene que estar bien elaborado ese texto para que tú lo puedas producir y también para que se pueda comprender de determinada manera, ¿no? Entonces puede ser que muchas veces tú digas, ay, estoy escribiendo un poema, pero no corresponda con las reglas del poema, ¿no? Entonces a veces no tiene rima, no está estructurado como poema, o a veces tú dices, estoy escribiendo un cuento, pero no cumple con esas reglas del cuento, de que esté bien utilizado el lenguaje, de que esté bien utilizado el género, ¿no? Entonces, para la parte cognitiva, se tiene que manejar bien toda esta parte superestructural, toda esta parte estilística y toda esta parte de que el lector comprenda aquello que tú estás diciendo, ¿no? Entonces, por eso cuando tú estás estudiando cómo hacer una nota periodística o cuando estás estudiando cómo hacer un editorial, tienes que cumplir con esas reglas del editorial o tienes que cumplir con las reglas de la nota periodística, ¿no? Entonces, tienes que cumplir con esas reglas para que se entienda que es una nota periodística o para que se entienda que es una narración. Entonces, la parte cognitiva, tío Van Dyke veía estos otros aspectos que tienen que ver con la coherencia, que tienen que ver con la cohesión y que tienen que ver con la producción y entendimiento de los diferentes textos, ¿no? Entonces, de esto principalmente Michel Foucault o Michel Pechus hablaban de que hay determinadas condiciones de producción y determinadas condiciones de recepción, ¿no? Cuando tú vas a dar una clase, tiene que parecer una clase, ¿no? Entonces creo que la otra vez hicieron un video y ese video parecía más de TikTok porque de repente se dice algo y ya ven que de repente ponen comentarios así con risas o que ponen un elemento de la caricatura que se están riendo. Entonces, ahí parecía más más que un video didáctico, más que un video educativo, parecía más un video que tú haces para TikTok. Entonces sí tiene que haber determinadas reglas de comprensión para que te entiendan aquello que estás diciendo y de acuerdo a los géneros en que te lo están diciendo, ¿no? Entonces muchas veces nosotros pensamos que podemos manejar todos los géneros y no es cierto, ¿no? El ensayo tiene determinadas reglas, el texto científico tiene determinadas reglas, el texto literario tiene determinadas reglas, o cuando tú estás trabajando en algún medio, tiene que cumplir con esas reglas, ¿no? Creo que el TikTok es como muy breve, el YouTube también tienes que hablar de otra manera a la cámara, cuando estás haciendo una página para internet, tiene que seguir con determinadas reglas, ¿no? Entonces, estas reglas de comprensión de cómo se produce y cómo se recibe ese discurso, eso lo estudié en la parte de la psicología cognitiva, ¿no? También, ya para la parte de los discursos escritos, también muchas veces se dice que el que está escribiendo muchas veces crea como toda una especie como de mapa mental de cómo va a ser la imagen del contrario, y muchas veces pues le va a hacer una imagen completamente grotesca, completamente desfigurada, ¿no? Entonces es lo que dicen que por ejemplo está haciendo con el presidente Putin, que muchas veces pues es la visión que están creando de que es un personaje muy ególatra, que solamente quiere hacer la guerra, que solamente se quiere expandir y lo comparan con Hitler, ¿no? Entonces ahí está la parte cognitiva de cómo creas la imagen de ese que es tu adversario, ¿no? Y creo que también ahorita, por ejemplo, la oposición mexicana, pues se ha creado una imagen así como bien terrible de quién es López Obrador, porque dicen que es que tiene mucho ego, que es comunista, y muchas cuestiones. Entonces, eso también sería la parte cognitiva, ¿no? Cómo tú visualizas una acción, cómo visualizas un problema, cómo visualizas a este personaje. Eso creo que también lo vimos un poquito con la exposición pasada, que mencionaban que depende también mucho de las representaciones sociales, ¿no? Y en esto de las representaciones sociales están dentro del propio discurso, ¿no? Cómo se ven a las mujeres, cómo se ven a los indígenas, cómo se ve a la comunidad LGTB, cómo se ve a los opositores políticos, se crea una representación de esos personajes que van a aparecer dentro del discurso, ¿no? Entonces también es muy interesante que en la parte cognitiva, ¿qué imagen tiene Estados Unidos de México, no? Entonces a los mexicanos siempre los ponen que trabajan poco, que muchas veces son delincuentes o que muchas veces son más tontos que los gringos, ¿no? Y cuando vemos una película
norteamericana siempre vemos que son los héroes, que todos lo saben resolver, que son bien individualistas y cualquier situación la pueden resolver sola, ¿no? En cualquier país que estén se comportan porque son muy inteligentes y siempre pueden hacer las cosas individualmente, ¿no? Creo que de las propias películas norteamericanas siempre es la persona que se comporta como superhéroe y va y logra triunfar individualmente, ¿no? Entonces, la parte cognitiva también tiene que ver con estas representaciones y con estas mentalidades que nosotros tenemos acerca de la representación de la realidad. Entonces, también esta parte de las representaciones, esta parte de las mentalidades, también entraría dentro de la parte psicológica, ¿no? Entonces, en todos los discursos estamos representando el acontecimiento, estamos representando a los personajes de los cuales hablamos en el discurso de determinada manera, ¿no? Entonces, también estaba leyendo una nota que hablaban de Pancho Villa y decían, no, pues Pancho Villa no es como lo representan en la historia, sino tenía así como muchísimos defectos, porque creo que también tiene una parte en donde a veces robaba o tenía otra parte donde atacaba a los norteamericanos y muchas veces hay una representación dependiendo de los intereses políticos, ¿no? Para el caso de México que haya atacado a los estadounidenses, pues es muy positiva, ¿no? Pero para los estadounidenses, pues es así como lo ven como ratero, como delincuente, etcétera, etcétera. Entonces también la parte de representación de los personajes también es muy importante, ¿no? Y el último ejemplo que se me ocurre sería cómo representan en Estados Unidos a los afganos, a los de Irán, a los árabes, que lo representan también como con las personas malas, ¿no? Y creo que Donald Trump muchas veces puso una restricción para que entraran menos personas del mundo árabe, pero creo que empezaron a reclamar ante las diferentes cortes y fueron habiendo diferentes amparos para que las personas árabes, las personas musulmanas, pudieran ingresar a Estados Unidos, ¿no? Entonces hay una representación de las diferentes personas que vienen de fuera o de las diferentes personas que van a otro lugar, ¿no? También en la guerra de Ucrania, a veces representan a los ucranianos como gente muy buena y a veces representan a los ucranianos como gente mala, ¿no? Estas representaciones también sería parte de la parte cognitiva que va a estar dentro del discurso. Eso, ahorita venía un poquito en la parte final del video. Esta parte final del video, a ver si nos da tiempo, la vamos a ver el martes, pero ahí nos habla de estas representaciones y nos habla de estas ideologías que existen dentro de los discursos.